Les damos la bienvenida a esta entrevista en la cual contamos con la presencia del poeta mexicano Margarito Cuéllar. Margarito es poeta, escritor, narrador, periodista mexicano. En 1985 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Autónoma de Zacatecas por la obra Estas calles de abril. También obtuvo el Premio Nacional de Poesía Calquini, Campeche, México, en 1993 y el Premio Nacional de Cuento Campeche, México, 1997. Ha sido beneficiario del programa de apoyos y conversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León en el área de poesía. Entre su vasta obra destacamos Que la mar abra sus puertas para que entren los pájaros, de 1982, Hoy no es ayer, de 1983, Batallas y naufragios, de 1985, y 20 años de poesía en Monterrey, 1983. Sus libros más recientes son Cuaderno para celebrar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Plegaria de los ciegos caminantes, de la Universidad Nacional de Colombia, ambos del año 2000. También contamos con la presencia del escritor, poeta y intelectual costarricense Álvaro Mata Guillén. Álvaro, reitero, es poeta, ensayista, director teatral, coordinador general del Corredor Cultural de Poesía en Tránsito, director del Festival Internacional de Poesía en el Lugar de los Escudos, Ciudad de México, Estado de México, y del Festival del Norte, Poesía en Tránsito, Monterrey, México. Es director del proyecto Chimalhuacán a la orilla del lago, Estado de México. Algunas de sus obras son Debajo del viento, Sobre los fragmentos, Un país sin nombre, Más allá de la bruma, Una serpiente sin alas. Álvaro, Margarito, bienvenidos. ¿Gustan dar un saludo para las personas que están escuchando esta entrevista? Claro, Gracias, Guasú. gracias Esteban. Nos vamos en ese orden, Álvaro, ¿te parece? Dale. Sí, sí. Sí. No, bueno, pues agradecer aquí la posibilidad de hacer uso de la palabra para hablar de temas bastante extraños, sobre todo desde la pandemia, una cuarentena que ya ya se duplicó y desde un lugar que es el norte de México, con una temperatura de un poquito arriba de 40 grados. Así es que me gustaría estar respondiendo desde una tina de baño, por lo menos, pero bueno, estamos aquí. De todas formas, lo hacemos con mucho gusto, porque el calor nos amolda y ya estamos acostumbrados. Entonces, un saludo desde Monterrey, México, la tierra de Alfonso Reyes, Monterrey de las Montañas, y aquí estaremos tratando de responder a esos misterios de la poesía y sus andanzas. Bueno, de mi parte, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Esteban, por buscarnos, por conversar, por abrir espacios. Igual, pues yo estoy acá en la Ciudad de México, bastante lejos, por cierto, de Monterrey, y por suerte, para no tener ese calor. Pero bueno, igual el clima ha cambiado mucho en estas épocas. Antes aquí no se sentía tanto calor y sí se siente, claro, no como en Monterrey. Pues acá estamos y pues a ver qué podemos decir de las preguntas que nos tiene Esteban. Bueno, primero que todo, es necesario especificar que estamos entrevistando debido a que del 3 al 7 de agosto del año en curso se viene una edición más del Festival Internacional de Poesía del Norte, Poesía en Tránsito, que es el Festival de Monterrey. Y tanto Álvaro Mata como Margarito Cuéllar son organizadores de este festival. Entonces vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una entrevista con preguntas bastante generales para poder obtener esa esencia de las respuestas más profundas de las personas que están organizando este festival. Vamos a plantear la primera pregunta. ¿Qué es la poesía? Así a boca de jarro, ¿cómo ves, Álvaro? Vos dijiste que fuéramos en ese orden. En ese orden nos vamos, sí. Bueno,
Yo tengo una idea que desde que empecé a escribir la trato de manejar, trato de ser fiel a ella. Para mí la poesía es una noticia que tiene que ver con asuntos poéticos. Es una especie de noticia poética. Y eso yo me lo planteé desde mi lejana primera juventud, cuando me decidí a estudiar periodismo, precisamente por esas razones, porque yo entendía que había una frontera muy angosta entre el periodismo y la literatura, pese a sus grandes diferencias, ¿sí? Sobre todo de fondo. Y entonces, desde allí yo pensaba que el periodista le iba a dar de comer al poeta. No sé si acerté totalmente, pero esa fue mi primera idea, que dedicarme a la poesía siempre, pero estudiar periodismo. Y entonces ahí conseguí esa idea, estudiando periodismo, de la poesía como noticia poética. Y uno de mis primeros cuadernos de por allá de los años 80 se llama precisamente Noticias Poéticas. Entonces, porque yo sí creo que el poema debe de comunicar algo, que lo que sea, a lo mejor ese algo crea más insatisfacción y más dudas y más inquietud en el otro, pero sí debe de comunicar algo, sea en el manejo del lenguaje, sea en el manejo de lo que queremos decir. Entonces, ese fue mi primer planteamiento. He tratado de mantenerme fiel a esta situación. No siempre el periodista le dio de comer al poeta, a veces tuvieron que hacer alianzas, intercambios, negociaciones. Y bueno, ahí hemos estado en esa trinchera de la poesía, pues desde hace un poco más de 30 años, si tomamos en cuenta la aparición de un libro mío en 1982, pues andaremos por ahí cerca ya de los 40 años en estas andanzas poéticas. Yo lo dejaría ahí con esa palabra clave de la poesía como noticia poética y le pasaría la estafeta a Álvaro y seguiremos conversando sobre el término a lo largo de la entrevista. Sí, sí. Bueno, yo diría que es una época donde todo esto que tiene que ver con poesía, literatura, intelectualidad, pensamiento, ha venido como en descrédito. No porque no requiramos del pensamiento, de la crítica, de la literatura, sino porque el modelo que se ha impulsado durante estos últimos años ha dejado o ha hecho que prevalezcan otros valores más allá del conocimiento y más allá de la expresión humana que no está en venta. Entonces, la poesía, eh, a veces cuando uno habla de ella y cuando escucha a muchos autores, no es el caso de Margarito, uno le suena hueco, digamos, lo que se está hablando, porque de pronto se ha perdido esos vínculos iniciales de lo que eran esas formas de desarrollo expresivo. Y entonces lo primero que uno debería de tener claro es que la poesía es una forma de expresión humana, donde vos, a través de imágenes, a través de letras, a través de un lenguaje, construís un mundo que estás expresando, donde este mundo puede tener un montón de preguntas, un montón de dudas, pero que es como decir, está atrás del lenguaje, porque es tu expresión y en la expresión no hay lenguaje, uno lo construye. Desde ese punto de vista, pues evidentemente, como dice Margarito, tiene que decir algo. Ese algo no necesariamente es un acto de comunicación formal, ¿verdad? Como decir alto, no camine, sino que tiene que ver con esas formas de expresión que muchas veces van a otros lugares, a tus sueños, a tu sorpresa, al asombro, aquellas cosas que no puedes decir con un lenguaje común y silvestre. Entonces, esa forma de expresión pues está ahí, la tenemos todos, todas las personas, y son algunos, porque hay que diferenciar entre expresarse y construir algo con eso. Esos que hacen algo con eso y lo logran transmitir, pues son los que llaman escritores o poetas o dramaturgos o artistas. Excelente. Entonces tenemos la poesía como una noticia poética, una forma de expresión humana que yace detrás del lenguaje y que tiene que decir algo.
Esto nos abre el preámbulo para la siguiente pregunta de esta entrevista. ¿Para qué sirve la poesía? Eh, bueno, siguiendo el orden acostumbrado, ese es un tema que siempre nos están preguntando a los autores en las conferencias, sobre todo en universidades, porque tenemos una sociedad que nos ha enseñado a darle utilidad a las cosas, pero darle utilidad desde un sentido pragmático y a darle utilidad desde un sentido de la cuestión de monetaria, ¿sí? Muchas veces. Y entonces eso nos hace pensar que desde esa perspectiva la poesía podría no servir para nada, es decir, podría no servir en el sentido de que si tenemos ahí el recibo de luz y el recibo del teléfono y el recibo del agua, y le decimos a las oficinas correspondientes que somos poetas y que vamos a pagar con poemas, pues van a decir que estamos locos. En ese sentido, no tiene esa utilidad práctica que las sociedades modernas a veces exigen. Entonces, la utilidad de la poesía, yo diría que es más bien intangible y que tiene que ver con una especie de patrimonio que tiene que ver con el patrimonio de los pueblos, que tiene que ver con la historia de los pueblos, que tiene que ver con la identidad de los pueblos y que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿sí? Pero claro, eso tenemos que explicarlo mucho porque de lo contrario hay como una costumbre de que todo evoluciona menos la poesía, de que la poesía es para flojos, para locos, para borrachos, para vagos, y puede ser que en términos metafóricos tenga mucho de eso a través de la historia, pero la poesía va más allá. Y yo creo que nos sirve precisamente para interrogarnos, como de alguna forma lo hace la filosofía, como lo hacen otros aspectos del conocimiento humano, las humanidades mismas, las artes, para interrogarnos sobre la vida, para interrogarnos sobre la muerte, para interrogarnos sobre el paso del tiempo. Y a lo mejor no para dar respuestas absolutas, sino para dar respuestas que sugieran rutas respecto a la utilidad de la poesía, ¿sí? Ahí dejaría yo esta, este acercamiento a lo útil o a lo inútil de la poesía y de los poetas. Sí, sí, sí. Yo seguiría en esa línea y me metería todavía más, digamos, haría más fisga. En esta pandemia o esta situación que estamos viviendo, bueno, hemos visto de todo, ¿no? O sea, de aquellos que dicen que esto es un complot, que vienen seres extraterrestres, que las líneas no sé qué, que tal cosa. El hecho es que la pandemia nos recuerda una cosa muy simple, morimos. Y entonces cuando uno recuerda eso, cuando uno se enfrenta de nuevo con la muerte, no hay que olvidar que la muerte, el descubrir la muerte, es lo que genera que haya cultura, es lo que genera que haya un conocimiento por la necesidad de sobrevivir. El hambre te lleva a sobrevivir y a hacer cosas para sobrevivir. Entonces, pero si uno lo ve en términos prácticos, muy prácticos, todo aquello que hagas es inútil ante la muerte. La puedes postergar. Podemos decir, vamos a vivir 100 años, por más cirugías plásticas que te hagas, algún día te vas a tener que ir porque eso es integral, es parte integral de la condición humana. Nosotros sin muerte simplemente perderíamos el sentido de todo. Y parte de eso, digamos, de esas cosas que de pronto le hemos dado más sentido de la cuenta es lo que dice Margarito, un sentido de la utilidad. Y uno dice, entonces todo tiene que ser útil. Y esa cultura de la utilidad hace que entonces nosotros nos convertamos en artefactos, en cosas y por supuesto que en productos. Y si lo ves en esta sociedad de consumo, pues todo tiene un precio y ya pasamos de esa utilidad a poner un precio y a esta idea de usura que desborda las circunstancias. Entonces, volviendo y complementando lo que dice Margarito, sí, ¿qué sentido tiene entonces ante la muerte cada cosa que hagamos? Nada.
Lo único que podemos descubrir son dos cosas. Uno es intentar disfrutar intensamente o con toda la pasión, vitalmente, siguiendo a Nietzsche y a Dionisio. Y también otra, que es algo que complementa lo que había dicho anteriormente. Al ser expresión humana, es una condición necesaria del ser, de la persona. ¿Y por qué? Porque necesitas desahogar, necesitas conciliar, necesitas consolar. Y posiblemente en esa búsqueda, en esas interrogantes, en esos secretos, lo que es la poesía te permite eso. Es decir, así como usted llega y se siente muy triste y se pone a llorar, lo escribe o grita en lo que escribe o transmite en lo que usted escribe, todo ese dolor que puede tener o toda esa incertidumbre que puede tener, o simplemente que quiero reírme del mundo y burlarme de todo. Y a lo mejor ahí, cuando uno lo hace, igual que cuando das un abrazo, igual que cuando naces y te ponen a llorar para que respires y luego te acogen, eso es lo que hace de alguna manera la literatura y en este caso la poesía. Nos concilia, nos permite encontrarnos y como decía Octavio Paz, es entonces un lugar de comunión. Sin la poesía, sin las formas de expresión, simple y sencillamente no habría sentido dentro de la sociedad, porque eso es lo que nos permite ser próximos. Y hay algo más. El hecho de que vos podás expresarte permite que vos seas libre. Una sociedad sin poesía, como estamos viviendo en esta época, es una sociedad que no es ni democrática ni plural y, por supuesto, mutila al ser humano, porque nace de esas entrañas, de ese dolor, de tus secretos, de tu risa, de tu no saber ante el mundo. Hace algunos años le preguntaban a un filósofo costarricense llamado Constantino Láscaris que para qué sirve la filosofía. Y decía que la filosofía no sirve para nada, que la filosofía es totalmente inútil, porque lo útil es como un tenedor que sirve para comer, como un plato que sirve para sostener la comida. Lo útil es algo que es un medio para alcanzar un fin, y la filosofía es un fin en sí mismo. Una analogía podemos hacer con la respuesta que nos han dado Margarito y Álvaro, ¿verdad? De que la utilidad de la poesía es una utilidad intangible que se remite al patrimonio, a la identidad de los pueblos, al desarrollo humano y que sirve para interrogarnos sobre esas cuestiones fundamentales como son la vida y la muerte, que van a propiciar el desarrollo de la cultura y sobre todo ese lugar de comunión, ese lugar de libertad, ese lugar de democracia. Esto nos abre las puertas también para plantear la tercera pregunta de esta entrevista. ¿Para qué organizar festivales internacionales de poesía? Bueno, yo creo que finalmente la poesía también tiene una parte, digamos, social en varios sentidos del término social. Es decir, la poesía requiere del otro y los festivales, las publicaciones, los espacios mismos para la poesía, pues son necesarios, ¿sí? Entonces yo creo que un festival en estos momentos, sobre todo en estos momentos tan específicos para la humanidad, ¿sí? Que se han vivido en otras etapas de la historia humana, pero no nos ha tocado a nosotros ser testigos. Y ahora da la casualidad que somos testigos de este momento. Y entonces yo creo que los festivales permiten, pues, como unificar, no unificar en el sentido de que todos pensemos iguales o escribimos iguales, sino por lo menos, más bien sería la palabra, ponernos a discutir, a reflexionar con los propios integrantes de nuestra tribu, pues el entorno hacia la poesía, ¿sí? Es decir, qué está pasando con la poesía en tales países, qué está pasando con la poesía en una etapa de pandemia en el mundo, qué está pasando con la poesía que se traduce a otras lenguas. En fin, yo creo que un festival nos da esta posibilidad de actualizar, de poner al día, de alguna forma, lo que está pasando,
por nuestras cabezas y lo que está pasando por nuestros territorios, por nuestras fronteras. Y no necesariamente un festival es para ponerse de acuerdo, sino para escucharnos, para leernos, para escuchar al otro y para expresarnos y en todo caso intercambiar espacios, intercambiar respuestas, intercambiar puntos de vista respecto a lo que sucede en torno a la poesía. Yo creo que para eso podría ser útil un festival de poesía o de literatura en estos momentos. Y sobre todo porque además ya no hay esas fronteras que en otros momentos podrían existir. Es decir, prácticamente ahorita todos los festivales son virtuales, entonces el viaje se da de otra manera. El diálogo no se da cara a cara, sino se da a través de un micrófono y a través de una pantalla. Y habría que ver más adelante el resultado pues, de estos festivales con esas características también, porque ese es un atenuante, ¿sí? Muy de esos momentos. Estamos acostumbrados a las videoconferencias, a hacer enlaces, sobre todo de carácter académico, de una universidad a otra, de un país a otro, pero ahora de alguna forma hasta hemos saturado un poquito las redes con la cantidad de festivales y actividades que hay. Entonces, bueno, lo dejo por ahí hasta ahora. Bien, complementando igual, o sea, vamos a agregar una palabra más a todo lo que dijo Margarito, que es sensibilizar. Cuando iniciamos con estas ideas, siempre tuvimos una perspectiva que era acercar esas formas de expresión. Si estamos diciendo que la poesía es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión, es un lugar de pensamiento, donde te expresas, donde conoces lo que dice el otro, porque cuando Margarito dice, bueno, ¿cómo está la poesía en Rusia, por ejemplo, o en China, o en, no sé, en Argentina? Lo que estamos escuchando es al otro hablar, al otro en otro contexto que al final nos unifica, que todos somos seres humanos y que en eso no hay mayor diferencia. Y entonces cuando hablamos de estas cosas, lo que estamos haciendo también, si es un lugar de encuentro en términos reales, es sensibilizarnos. Porque al encontrarte con el otro, al encontrarte con la otra persona, vos dejas, como decir, tu esfera más íntima, dejas tu espacio más íntimo y de alguna manera tenés que abrirte a eso. No tenés que decir nada, simplemente sentirlo, simplemente vivirlo, simplemente consumirte en eso. Y hay algo que nos dice, vean que estoy usando el asunto de la poesía ligado a la pluralidad y a la democracia. Y hay algo que te hace la literatura, es aprender a escuchar. Una sociedad que no escucha es una sociedad que está muerta. Es una sociedad que dejó de percibir al otro, como sucede en nuestras sociedades cuando dejamos de percibir el dolor del otro y somos indiferentes a eso. Cuando somos indiferentes a ese dolor, a la expresión, a lo que dice el otro, pues téngalo por seguro que esa sociedad como pluralidad y como democracia está muriendo. Y hacen que mueran no solo nuestra indiferencia o la indiferencia de un sistema económico, las ideologías, las ideologizaciones, cuando vos te pegas a un manual y te convertís en un nuevo sacerdote y entonces dejas de escuchar. Y eso le pasa a los políticos, le pasa a los escritores y le pasa a cualquier persona en la misma casa tuya cuando vos sos oídos sordos a tus hijos o a la circunstancia que tienes con tu pareja. Entonces, eso para mí es algo necesario dentro del desarrollo social. Y entonces el Festival de Poesía no se convierte, por lo menos así como lo entendemos nosotros, en una reunión solo para que Margarito y yo y alguna otra persona y que venga Esteban y nos hable y nos diga cosas. No, es para encontrarse con aquel otro y ojalá sea la comunidad. Porque es ahí donde verdaderamente te das cuenta si lo que vos haces tiene un sentido o no tiene un sentido. Entonces creo que ahí es donde está. Y hay algo más que hay que decir en esto. Es fundamental para que una sociedad se desarrolle
el impulso no solo de la ciencia, no solo del patrimonio, sino de la cultura, porque ahí están las manifestaciones humanas. Ese es el encuentro con las personas. Todo sistema que niegue el desarrollo cultural, etcétera, lo que está haciendo, pues simplemente es mutilando a las personas. Bueno, ahí es donde creo que tiene cabida este encuentro y los encuentros que hacemos como parte de todo este trayecto de corredor cultural. En Francia, cuando entraron los nazis y comenzaron a controlar el país, en las afueras de la universidad, de una universidad, se sentó Jean-Paul Sartre y escribió una de las principales obras de filosofía del siglo XX, El ser y la nada. Y dio una de las principales frases que marcaron el siglo XX. La mirada cosifica al otro, porque Sartre levantaba la mirada y miraba a los gendarmes nazis pasar. Entonces podríamos decir que si la mirada cosifica al otro, el escucharnos en los festivales de poesía hace que nos encontremos. En este sentido, vamos llegando ya a la importancia de la historia como tal, y aquí vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la historia del Festival Internacional del Norte Poesía en Tránsito? Bueno, creo que ahorita Álvaro nos profundiza un poco más. Voy a empezar con el orden acostumbrado, pero digamos aquí empezamos prácticamente, es decir, eh, Álvaro se ha encargado de sembrar semillitas en muchas partes de América Latina y de tener cómplices que de pronto consideramos que el trabajo que está haciendo Álvaro pues es importante, sobre todo por esa palabra clave que él agrega, que es la sensibilización, es decir, el acercamiento, sobre todo a públicos que vayan más allá de un otro muy limitado, sí, sino que el otro sea realmente el otro en el sentido de amplitud, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho Álvaro, o sea, llegar a comunidades donde regularmente la poesía no llega. Y entonces con esa idea intentamos el año pasado hacer un primer festival en Monterrey, ¿sí? Un primer festival del norte, en base a la experiencia y como una extensión de lo que Álvaro ha estado haciendo en varias partes, sobre todo en Chimalhuacán, en el Estado de México. No lo logramos por diversas causas, nos rebasó el presupuesto, nos rebasó el tiempo y todo se vino muy veloz. Y cuando tenemos todo armado para hacerlo presencial en el norte de México, se nos viene la pandemia. Pero entonces dijimos, bueno, la pandemia no nos va a doblegar. Vamos a hacer este festival que tenemos pendiente y a partir de aquí, pues no lo vamos a soltar. Es decir, Álvaro realiza diversos festivales y este nace como un festival, digamos, hermano, paralelo, parte de, como una extensión de lo que organiza Álvaro. Y en este caso acá pues, estamos involucrando a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la universidad pública, como parte de estas complicidades y sumas, porque un festival, un encuentro de poesía requiere de complicidades y requiere de sumas más que de restas. Y eso es lo que estamos haciendo justamente con Álvaro, de tal forma que la historia apenas va a empezar, es decir, empezará del 3 al 7 de agosto y lo que tenemos ahorita son los antecedentes de cómo se inicia, cómo se logra echar a andar este festival en el norte de México. Sí, sí, en realidad, Esteban, esta sería nuestra primera versión, no nuestro primer intento, como dice Margarito, porque lo intentamos ya un par de veces y no lo hemos logrado, pero de ahí de alguna manera hay que seguir intentando. Ahora al inicio, en una de las respuestas de Margarito hablaba de esto, de la virtualidad. Es evidente que no es lo mismo estar presencial y más cuando el festival tiene una etapa previa en la cual vamos a dar charlas a colegios, a comunidades, y hay estas charlas que buscan eso, sensibilizar y acercar, que la gente de pronto descubra que en la literatura ellos están y que la literatura ellos lo hacen.
porque todos tenemos esas maneras de expresar. La diferencia, como he dicho, es que hay algunos que se dedican a eso y lo hacen bien, porque dedicarse a esto no quiere decir que lo vayas a hacer bien igual. Y entonces, ese trabajo, pues este año no lo pudimos realizar. En Chimalhuacán lo realizamos muy poquito al inicio, ¿verdad? Porque ya después empezó a paralizar todo. Y ahora vamos a intentar, como lo hicimos con el festival en el lugar de los escudos, de una manera virtual, pues acercarnos igual, ponernos a conversar, como estamos aquí, preguntarnos cosas y leernos cosas, pensando en que hay alguien que te está escuchando al otro lado de la pantalla. Porque vean cómo esto de la virtualidad nos hace que todos estemos, como quien dice, en la televisión. Hay alguien allá atrás de la pantalla. Yo aquí puedo saber que están ustedes dos, pero luego, cuando estemos en los eventos, hay alguien allá que no conozco y que te va a escuchar. Bueno, con él es el, y con ella es con los que vamos a intentar comunicarnos, con esas personas que están ahí. Y es que de alguna manera este esquema de encuentro, de sensibilidad, de conocimiento, de extrañeza, de preguntarnos ante el entorno, etcétera, lo sigamos trasladando a estos eventos. Yo creo que hay una cosa que intentamos también y es que seamos de alguna manera coherentes con todas esas teorías que nos decimos o todos esos planteamientos que decimos y lo que hacemos. Y entonces acá con Margarito, como él dice muy bien, pues estábamos ahí un día hablando y no sé qué, y entonces Margarito me dice, pues hagámoslo en Monterrey. Yo le dije, bueno, te tomo la palabra y desde ahí lo empezamos a intentar. Estaba Javier Rey, por cierto, ahí teníamos ahí otro proyecto, el cineasta colombiano, y desde ahí empezamos a sumar cómplices, se sumó la Universidad de Nuevo León y otra serie de gente, igual la cátedra que vos dirigís, Esteban, son cómplices que van sumando y que van ayudando y tratando de abrir estos espacios de escuchar, de acercarse, de sensibilizar, de entender que hay otras personas, que está él, ella, el otro, que está inmerso ahí y que yo no estoy solo. Y bueno, eso es más o menos el fundamento de esto y como dijo Margarito, pues esperamos que del 3 al 7 arranque una historia de muchos años de el Festival del Norte, que está anclado en Nuevo León, pero que intentaremos de alguna manera que el norte de México se vincule. Bueno, y como lo diría Hegel, el camino negativo de la conciencia tiene que conducirnos al presente. Y de ahí brincamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos ofrece la presente edición del Festival Internacional del Norte Poesía en Tránsito, que se desarrollará entre el 3 y el 7 de agosto del año en curso? ¿Qué nos ofrece? Ajá. ¿Qué nos ofrece? Sí. Bueno, pues el menú es amplio y pues yo daré alguna parte, Álvaro lo complementa. El menú es amplio, es decir, tratamos de ser un festival no cansado, no pesado, en el sentido de no poner una cantidad enorme de nombres, sino que dure un tiempo que sea tolerable, que puedas durar ante la pantalla, ante donde estés sentado, acostado como estés, pero que lo disfrutes. Entonces, tenemos autores venezolanos, es decir, más adelantito vamos a dar a conocer todo el programa, diremos ahora algunos países y algunos nombres que podemos dar. Tenemos autores venezolanos, tenemos autores colombianos, autores de México, por supuesto, autores de la ciudad sede, es decir, de Nuevo León y de la región norte de México, y, y autores, tenemos mesas de reflexión también, sobre todo porque, bueno, yo creo que la poesía, pues no es nada más la lectura de poemas, ¿sí? Sino también la reflexión en torno a aspectos específicos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la poesía misma, con la versión de la poesía a otros idiomas, con la difusión de la poesía. Tenemos una mesa de reflexión con especialistas y con traductores de poesía china,
¿sí? Que han estado trabajando en los últimos años en la difusión y en la divulgación y que han estado acercando poetas chinos a México y que han estado publicando poetas mexicanos en China. Y entonces algunos de estos especialistas y traductores nos van a acompañar en una de estas mesas. Y bueno, ya por ahí Álvaro nos complementa el menú de esta edición. Sí, como dice Margarito, vamos a tener una combinación de lecturas, lo que llamamos recitales, y mesas de reflexión. Y seguimos con la misma pauta que traíamos en el Festival de los Escudos, con esta idea de la cultura por la fraternidad. Y al decir la cultura por la fraternidad, pues implica muchas cosas. Uno es, ¿qué es la cultura? Que de alguna manera hemos hablado hoy aquí de eso, de la cultura como un elemento fundamental dentro del desarrollo de la sociedad. Y eso implica qué es libertad, cuál es el papel de la poesía. Entonces tenemos unas mesas de foros que van a ser la poesía ante el poder, el desarrollo de la cultura en el desarrollo social, la democracia ante la virtualidad y el pensamiento único, tratando de reflexionar también de todos estos elementos que están ligados a la virtualidad y a este control desde el mercado que hacen las corporaciones, que implica los datos de nosotros y de nuestra intimidad. Como también vamos a tener una mesa de reflexión sobre el machismo dentro de los sectores culturales. Y combinando con esto está el foro que dice Margarito sobre la traducción del chino, del mandarín al castellano y viceversa. Y las lecturas donde tenemos autores de México, Camerún, Rumanía, Venezuela, España, Puerto Rico. Ya mencionó Margarito a Nuevo León, tenemos a Colombia, Francia, Alemania, Ecuador, Portugal y bueno, nosotros. Y también estamos coordinando 4 mesas, 2 con la revista La Otra, ¿verdad? Que también está sumándose a este esfuerzo, y también 2 mesas con la Universidad de Nuevo León, que tienen que ver también con la poesía, con el ejercicio del trabajo literario, y donde hay otra serie de autores vinculados también con estos países que he mencionado. Así que tenemos un vasto menú. Tendríamos las mesas a las 11 de la mañana, hora de México, hora de Monterrey, de Nuevo León, luego los recitales a las 14 horas, luego tendríamos otras actividades a las 16 y los foros a las 18 horas de Monterrey. Así que tenemos un menú bastante sustancioso, interesante, y que creo que puede nutrirnos, que puede darnos cosas, y que podemos ayudar a este proceso de escucharnos y de entendernos. Excelente. Quedamos a la espera de ese banquete, de ese simposio, que será del 3 al 7 de agosto del año en curso. Quisiera preguntarle si tienen algunos detalles más que quisieran decirle a nuestra audiencia. Bueno, pues nada más, yo quisiera retomar el tema que ya ha señalado Álvaro, en el sentido pues de involucrar cada vez más a otras instancias. En este caso, mismo Álvaro integra aquí pues desde colectivos, áreas de difusión y diseño, y este acercamiento con José Ángel Leiva a través de la revista La Otra y de la Universidad de la Ciudad de México, bueno, nos permiten llegar, yo creo que a tratar de llegar a públicos más diversos. Entonces, pues yo diría estar atentos a lo que nos dicen estos poetas, porque bueno, es decir, cada encuentro es distinto y único. Y en este caso, este festival, pues difícilmente vamos a encontrar los mismos protagonistas, los mismos lectores,
y las mismas personas que van a estar debatiendo sobre los temas específicos que ya hablamos en otro momento. Es decir, estaremos por ahí de forma aislada y quizá coincidamos algunos, pero por decir, este combo de nombres y de países y de temas, pues solamente se va a dar aquí de esta manera en este festival. Sí, tal cual. Yo no tengo mucho que decir. O sea, creo que más bien invitarlos a que la gente esté atenta ahí a las redes, al espacio de la cátedra, a los espacios de nosotros. Hay un espacio que ya abrimos en el Facebook que se llama así, Festival Internacional del Norte, Poesía en Tránsito, que te voy a estar pasando ahí el link, Esteban. Tengo que pasárselo a Margarito, pero ya vamos a sumando. Toda esta semana hemos estado trabajando en sumar gente al espacio, informar hacia el norte. Y bueno, que se sumen pues a las actividades que tenemos ahora del 3 al 7 de agosto, evidentemente que son abiertas a todos los públicos y combinamos, aparte de esto que dijo Margarito, también van a haber otros actos culturales, cantantes, gente de teatro, etcétera, en las actividades de los recitales y inmersos dentro de toda esta actividad. Así que yo diría eso, nada más, estar atentos, atentas a la programación y que ahí vamos a estar a partir del próximo domingo, lunes, ya haciendo pública las actividades, los autores, las autoras que van a ser parte de todo este menú que es realmente muy, muy grande. También les recordamos que en el diario Más Allá de la Cortina, que es el proyecto de divulgación de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, ustedes van a poder encontrar información sobre el Festival Internacional del Norte, Poesía en Tránsito. A nombre de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, quiero agradecerle profundamente a Margarito Cuellar y a Álvaro Mata por esta entrevista. Oh, gracias a ti, Esteban. Gracias, Esteban. Estamos en contacto. Muchas gracias y entonces nos vemos en la próxima entrega de entrevistas.